buenos días, familia. Muy buenos días. Qué chévere estar aquí. De pie, por favor, para alabar al Señor. Y vamos a orar para entregarle este tiempo. Padre, gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos das de venir ante tu presencia, Señor, para poder alabarte, Señor. Y te pedimos que este tiempo, Señor, sea un tiempo que podamos glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Que tu Espíritu Santo fluya aquí con poder, Señor, y que nuestro único objetivo sea entrar en tu presencia, Señor. Que estas alabanzas sean un olor fragante para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Vamos, iglesia, cantemos fuerte. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Bueno, familia,
aquí, no puedo callarlo, declaro su poder. Cantamos al Dios que sana, cantamos al Dios que salva, cantamos al que caminos abrirá. Porque se entregó en la cruz, la tumba Él salió, y Dios cada piedra moverá. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa de mi Señor, no puedo callarlo, declaro su poder. Hay gozo en la casa de Dios, Él está presente aquí, no puedo callarlo, declaro su poder. Estaba perdido, mas en tu reino estoy. Era un esclavo, ahora libre soy. Perdonado, tu hijo, gracia en mí. En la casa del Señor hoy cante. Estaba perdido, mas en tu reino estoy. Era un esclavo, ahora libre soy, y perdonado, tu hijo, tu gracia en mí, en la casa del Señor hoy cante. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa de mi Señor, no puedo callarlo, declaro su poder. Hay gozo en la casa de Dios, Él está presente aquí, no puedo callarlo, declaro su poder. Amén, amén. Bueno, Señor, te damos gracias porque podemos estar aquí en tu presencia, Señor. Gracias por los inconvenientes, Señor, las cosas que suceden de la nada, Señor. Eso quiere Satanás para distraernos, pero no lo logrará, Señor. Estamos en tu casa, Dios, y hay gozo aquí, Señor. Gozo de saber que estamos contigo, gozo de saber que tenemos una relación personal contigo, Señor. Pedimos, Señor, para que tú nos acompañes en este tiempo, Señor. Que tu Espíritu Santo esté aquí, inúndanos, cámbianos. Queremos encontrarnos contigo esta mañana. Familia, si quieren levantar las manos, cerrar los ojos, sentarse, arrodillarse, llorar, que este tiempo sea personal. En nombre de Jesús. Dios de cielo y tierra, desde el principio nos amó. Formados a su imagen, revelamos su esplendor y su corazón lleno de bondad conformó en la cruz, de mi lado está. Somos los hijos y las hijas de Dios, y en cualquier lugar el Padre muy cerca está. Él nos conoce y nos ama igual, y aunque fallemos, Él nunca nos dejará. Somos los hijos, somos las hijas de Dios. Somos la red
los hijos del Rey. En su misericordia llama al débil y al infiel. Y su corazón lleno de bondad comprobó en la cruz, de mi lado está. Somos los hijos y las hijas de Dios, y en cualquier lugar el Padre muy cerca está. Él nos conoce y nos ama igual, y aunque fallemos, Él nunca nos dejará. Somos los hijos, somos las hijas de Dios. Vienen hacia mí, recuérdame que pertenezco a ti, y en medio de tanta oscuridad, recuérdame que a mi lado estás. Vamos, iglesia. Cuando las mentiras vienen hacia mí, recuérdame que pertenezco a ti, y en medio de tanta oscuridad, recuérdame que a mi lado estás. Cuando las mentiras vienen hacia mí, recuérdame que pertenezco a ti, y en medio de tanta oscuridad, recuérdame que a mi lado estás, mi lado estás. Somos los hijos y las hijas de Dios, y en cualquier lugar el Padre muy cerca está. Conoce y nos ama igual, y aunque fallemos, Él nunca nos dejará. Somos los hijos, somos las hijas de Dios. Somos los hijos, somos las hijas de Dios. Señor, gracias por habernos adoptado, Señor, como tus hijos. Gracias, Señor, porque hemos sido comprados por precio de sangre, Señor, de tu Hijo Jesús. Familia, esta mañana alabemos a nuestro Señor con manos alzadas, reconociendo y creyendo en Él, en sus promesas. Exaltemos su nombre para adorarlo y alabarlo.
maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar con tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar con tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar con tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Jesús, y lo que hagas en mí. Creo en ti, Jesús,
creemos en tus promesas, porque hemos visto en nuestra vida, Señor, muchas de tus promesas ya cumplidas, Señor. Y las promesas que ya nos has hecho, Señor, sabemos que tú no vas a fallar y que en tu tiempo las cumplirás. Ayúdanos a caminar confiados en ti, Señor. Que en esta mañana tu palabra nos hable, que tu Espíritu Santo nos siga transformando, Señor. Guíanos en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces apaguemos nuestros celulares y abramos nuestras Biblias en 2 de Samuel, capítulo 12. Vamos a continuar nuestro estudio que hemos titulado desde que empezamos, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor, pedimos que quites cualquier interrupción durante este estudio, Señor, y que más bien tu Espíritu Santo nos toque con poder, Señor, para estar sensibles, escuchar tu voz y tu dirección, Señor. Queremos conocerte más, queremos saber quién eres tú, cuál es tu carácter, Señor, y qué es lo que tú deseas de cada uno de nosotros, Señor. Cuál es tu propósito para nuestras vidas, Señor. Así que oramos agradecidos por todo ello, Señor, y háblanos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para los que no han estado siguiendo el estudio, la semana pasada y las semanas anteriores estuvimos estudiando desde 2 Samuel 11, donde vimos pues cómo el rey David, ¿no? A pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, pues cayó en un pecado, ¿no? Un pecado de adulterio, un pecado muy fuerte, ¿no? Y a raíz de eso, él nunca confesó ni se arrepintió, a pesar de que Dios le dio varias oportunidades. Él continuó y más bien trató de cubrir el pecado al punto que la persona con la que estuvo, o la persona con la que cometió este pecado, de nombre Betsabé, no era soltera, era una persona casada, tenía un esposo, y ese esposo era Urías Eteo. Y para él cubrir su pecado llegó hasta el punto de convertirse en un asesino, ya que mandó matar a Urías para así cubrir su pecado y que nadie se enterara de lo que había hecho, ¿no? Y la semana pasada vimos en 2 Samuel, en el capítulo 12, lo que sucede cuando no confesamos nuestro pecado por voluntad propia. O sea, lo que sucede cuando nosotros realmente sabemos que estamos en pecado, sentimos la convicción del Espíritu Santo, pero nos resistimos a confesar nuestro pecado, ¿no? O sea, voluntariamente no somos capaces de ir y confesar nuestro pecado. Y vimos precisamente que después de varias advertencias y oportunidades que Dios le dio a David para hacerlo, David se rehusó, ¿no? Y ahora Dios, ¿no?, en su misericordia, en su gracia divina, en ese amor que tiene por nosotros y en ese amor que tenía por David, Dios envía a una persona a confrontar al rey David. Y Dios envía nada más ni nada menos que al profeta Natán, ¿no? Y no podemos negar que el profeta Natán fue, dijimos la semana pasada, astuto como la serpiente y manso como la paloma a la hora de confrontar al rey David. Ahora, el profeta Natán fue astuto como la serpiente y manso como la paloma porque no fue directamente a acusarlo. Él usó una historia, él usó una parábola basada en una injusticia cometida entre un hombre pobre que solo tenía una ovejita y un hombre rico que tenía muchas, y que decidió quitarle al hombre pobre lo más valioso y lo único que tenía. Y cuando David escuchó la historia de parte de Natán, dicen los versículos 5 y 6, que entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera 4 veces, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia.
David naturalmente asumió que la historia era cierta. Él en ningún momento se dio por aludido, mejor dicho, él en ningún momento pensó que Natán estaba hablando de él. Pero lo que sí hizo fue dictar sentencia inmediatamente sobre el supuesto culpable de la historia de Natán. La dureza del corazón de David no disminuyeron su conocimiento de la palabra de Dios. Mejor dicho, él sabía lo que tenía que hacer bíblicamente. Él sabía lo que tenía que hacer en cuanto a los que roban. ¿No? La ley de Moisés decía que si robabas una oveja, tenías que devolver 4, tenías que restituir 4 ovejas, ¿no? Así. Y aunque fue un poco exagerada la sentencia de David en cuanto a dictar la pena de muerte a una persona que roba, ¿no? David estaba iracundo, David estaba amargo, ¿no? Ante esa injusticia. Y eso nos muestra, iglesia, que como muchos, David conocía perfectamente la palabra de Dios, pero estaba distante del autor. Mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero a la hora de actuar, su testimonio dio mucho que decir. Y eso pasa mucho con nosotros también a veces, iglesia. Hablamos mucho de que somos cristianos, de que conocemos la palabra de Dios, inclusive hablamos y decimos versículos bíblicos, pero a la hora de actuar, no actuamos conforme a lo que decimos. Y 2 Corintios 5:20 nos dice precisamente, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios exhortase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En otras palabras, nuestro testimonio, el hecho de ser ya cristianos, nos convierte en embajadores de Cristo. Representamos a Cristo. Por lo tanto, nuestro testimonio va a hacer que las personas se reconcilien con Cristo, siempre y cuando sea un buen testimonio. Pero si es un mal testimonio, va a hacer que las personas se alejen, que no quieran saber nada de Cristo. Iglesia, somos embajadores de Cristo y esto quiere decir que nuestro testimonio tiene que ir de acuerdo con lo que decimos. Así que después de la historia contada por el profeta Natán y el juicio desmedido de David, dice el versículo 7 que entonces dijo Natán a David, tú eres ese hombre. Natán tuvo la valentía suficiente para señalar a David con el dedo y decirle, ¿sabes qué? Toda esta historia en realidad es porque tú eres ese hombre. Tú eres ese rico del que estoy hablando. Tú eres aquel que se robó una ovejita cuando tú tenías un montón. Así, y le dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Ahora sí, David es confrontado con la verdad. Y podemos imaginarnos al profeta Natán levantando el dedo, señalando a David y declarando sin rodeos, tú eres aquel hombre. Ahora, la valentía de Natán en aquel momento es esa valentía que viene del poder del Espíritu Santo. Y lo digo valentía porque no era fácil, y menos en esos tiempos, que alguien viniera y apuntara con el dedo a un rey y le dijera, ¿sabes qué? Tú eres ese pecador, porque el rey podía inmediatamente mandarlo a decapitar. La valentía de Natán es esa valentía que habla 2 de Timoteo 1:7, cuando nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de cordura. En otras versiones dice de dominio propio. Natán tenía la valentía que le dio Dios a través de su espíritu. Es más, fue Dios el que le reveló a Natán que David estaba en pecado. Nadie sabía del pecado de David. Era un pequeño grupo que probablemente por respeto al rey no podían ni siquiera hablar porque podían ser matados inmediatamente. O sea, aparentemente nadie sabía del pecado de David. Pero ¿saben qué? Dios sí lo sabía. Dios es omnipresente, omnisciente, él ve todo, Él sabe todo, Él está en todas partes. Él estuvo ahí en la alcoba cuando David cometió el pecado. Por lo tanto, Dios lo sabía y Dios se lo reveló a Natán.
No dice el texto cómo se lo reveló, pero Dios le reveló a Natán el pecado de David y lo mandó. Anda y confronta a David. Y por eso Natán dice, tú eres aquel hombre, ¿ok? Jehová me lo ha revelado, en pocas palabras. Lo interesante de esto, como dije, es que Natán lo confrontó con la verdad de su pecado en el nombre de Dios, ¿no? Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. ¿Qué puedes decir ante eso? Si alguien viene y te dice, Dios me ha revelado tu pecado, ya no lo puedes negar más, ¿no? De tal manera que David tenía que reconocer la realidad y la magnitud de su pecado. Dios me lo ha revelado. Dios, Jehová, me lo ha dicho. David ya no podía negar su pecado, ya que en realidad la confrontación venía directamente de parte de Dios. No era que la confrontación venía de parte de Natán. Natán solamente era su instrumento. Natán era solamente la persona que él usó para confrontar a David. Pero en realidad la confrontación venía directamente de parte de Dios. Y eso va también para nosotros. Cuando somos confrontados con la verdad, somos confrontados con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Dios mismo, por lo tanto, somos confrontados por Dios. Luego terminamos con el versículo 9 que dice, a Urías Eteo heriste a espada, tomaste por mujer a su mujer. Dios estaba confrontando a David con la verdad de su pecado, pero también recordándole todo lo que había hecho. Tomaste a la mujer de Urías el Eteo, mataste a Urías el Eteo a espada, ¿no? Y Dios le estaba recordando todo esto como un adelanto de lo que iba a ser la consecuencia de su desobediencia, la consecuencia de su pecado. Con espada heriste y con espada serás juzgado, ¿no? Leamos pues los versículos del 10 al 12 de 2 de Samuel, que dicen, por lo cual, escuchen bien, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a otro, que se acostará con tus mujeres a la luz del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. El punto 1, si estás tomando nota, las consecuencias de tu pecado afectan a tu familia. Las consecuencias de tu pecado, tarde o temprano, van a afectar a tu familia. Las consecuencias de practicar el pecado pueden directamente afectar a tu familia en maneras que ni te imaginas. Este versículo 10 empieza diciendo por lo cual. Y cada vez que veamos esta palabra por lo cual significa como consecuencia de, ¿no? Hay que leer los versículos anteriores obviamente, pero como consecuencia de todo lo que has hecho, como consecuencia de haber despreciado mi palabra, David, te castigaré. Como consecuencia de no solamente de pecar, sino de practicar el pecado. ¿Y cuál será ese castigo? Que ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Ese era el castigo y la promesa de Dios, que desde ese día en adelante David conocería la violencia y el derramamiento de sangre, muerte entre los miembros de su propia familia. Tremendo. David ordenó que se compensara 4 veces, dijo él, al hombre de la parábola de Natán. Y Dios restituyó 4 veces por la muerte de Urías con 4 de los hijos de David que murieron. No estaba bromeando Dios, la promesa de Dios era cierta. El hijo de Betsabé murió a los 7 días, después Amón, Absalón y Adonías, lo vamos a ver más adelante. Pero
luego dice, por cuanto me menospreciaste. Si vemos en 2 de Samuel 12:9, que lo hemos visto la semana pasada, dice, porque entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada. Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. ¿Cómo así? Si ustedes recuerdan, David mandó a Joab, su general, que pusiera a Urías el heteo al frente de la batalla, como un blanco fácil. Estaban en una guerra con los amonitas, y fueron los amonitas los que mataron a Urías. En realidad, el que mató a Urías fue David, porque él fue el que dio la orden. Y Dios dijo que David tuvo en poco la palabra de Jehová. Y aquí Natán explica que al hacer esto, David menospreció a Dios mismo. Iglesia, esto significa que no podemos menospreciar o despreciar los mandamientos de Dios sin menospreciarlo a Él directamente, porque Él es la palabra de Dios, Él es. Y desgraciadamente muchas personas que viven abiertamente o secretamente en pecado, o practicando el pecado, parecen creer que no tienen ningún efecto o que tiene poco efecto en su relación con Dios. O sea, yo puedo seguir siendo cristiano, pero sigo haciendo mi vida como se me da la gana, sigo en borracheras, sigo con mujeres, etcétera, 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 o con hombres también. Sin embargo, menospreciar o despreciar el mandamiento de Dios significa despreciar a Dios mismo. Y no podemos pretender, iglesia, que vamos a tener comunión con Dios y despreciarlo al mismo tiempo. El libro de Primera de Juan 1:6 nos dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y luego añade, la mujer de Urías heteo. La mujer de Urías heteo. Fíjese que Dios ni siquiera usó el nombre de Betsabé, ya que él quería que David considerara a Betsabé no solo como un individuo, sino como una persona, y también como la mujer de Urías heteo, y que eso le trajera remordimientos. No es lo mismo decir te acostaste con María que decir te acostaste con la esposa de José, por decir así. Te acostaste con la esposa de Pedro. Y eso le causaba remordimientos a David. Y luego continúa diciendo en el versículo 11, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. La Nueva Traducción Viviente nos dice, traduce mal como rebelión. Dios le advirtió a David que debido a su rebelión contra él, debido a su desobediencia contra sus mandamientos, que a raíz de todo eso causó problemas en la casa de otro hombre. Así que ahora Dios permitiría que los problemas llegaran a la casa de David desde adentro de su misma casa, o sea, su propia familia. Las consecuencias de tu desobediencia pueden afectar a tu familia. Y así como David violó a la mujer de otro hombre, así también dice, otros violarían a sus mujeres. Dice el texto, tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. ¿Saben qué? Esto se cumplió. Más adelante lo vamos a ver, pero en 2 de Samuel 16, del 21 al 22, dice, y Ahitofel dijo a Absalón, el hijo de David, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, sobre la azotea de su casa. Y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, o sea, se acostó con las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Es curioso, pero probablemente Absalón abusó de las concubinas de su padre en el mismo terrado, en la misma azotea de la casa
de David, desde donde por primera vez el rey David miró, gustó y deseó a Betsabé. O sea, donde empezó el pecado de adulterio de David, quizás como un recordatorio para él. Luego dice el versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Mejor dicho, David cosecharía lo que sembró, pero con intereses. En otras palabras, David sembró dolor, ahora David cosecharía dolor, pero mucho más fuerte. Y eso no era un dicho cualquiera, iglesia, era una promesa de Dios. Y las promesas de Dios se cumplen. Además, todo Israel lo iba a ver, y eso aparte de todo iba a ser también muy vergonzoso para David. Leamos ahora los versículos del 13 al 14 que dicen, con esto terminamos, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Finalmente admitió, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová tu pecado no morirás, también Jehová perdonará tu pecado y no morirás. Mas por cuanto con este asunto diste ocasión de blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Punto 2, si estás tomando nota, si te arrepientes, Dios perdona tu pecado, pero no te salvas de las consecuencias. Y Dios envió a Natán a confrontar a David, y después de contarle la historia y decirle que era él del que estaba hablando, a David no le quedó más remedio que reconocer su pecado. Y por eso le responde a Natán, pequé contra Jehová. Bien dijo David, pequé contra Jehová. Porque es contra él que pecamos, iglesia, no es contra la persona, no es contra la iglesia o nosotros mismos que pecamos, es contra él. Y eso es lo que estaba reconociendo David. La confesión de David es un buen ejemplo, ya que puso la culpa de todo lo que había pasado directamente sobre sus propios hombres, sobre él. O sea, él no minimizó la ofensa. David se dio cuenta de que había pecado especialmente contra Dios. En el hebreo, la declaración de David, pequé contra Jehová, se resume en dos palabras, Hata al Yahweh. Estas dos cortas palabras reflejan el corazón de David. Iglesia, una confesión no necesita ser larga para ser real y sincera. Las palabras son muy pocas, pero esa es una buena señal de un espíritu completamente quebrantado. No hay excusa, no hay escondite, no hay encubrimiento de pecado, no se busca una escapatoria, no se presenta ningún pretexto, no se alega ninguna debilidad humana. Ay, es que yo soy débil, pues las mujeres son mi debilidad. No, el trago es mi debilidad. No, el dinero es mi debilidad, etcétera, etcétera. David no alegó ninguna debilidad humana. David, al ser confrontado, reconoció su culpa abiertamente, con franqueza y sin negar la verdad. Y esta fue una respuesta excepcionalmente buena, sobre todo de un hombre con la posición de David, ya que cuando los reyes eran confrontados con su pecado, frecuentemente decían, córtenle la cabeza, porque ellos no podían permitir que un súbdito, una persona que estaba por debajo de él, lo señalara con el dedo. Sin embargo, David reconoció su pecado. Así que aquí David mostró que Dios estuvo trabajando en su corazón todo el tiempo y que la confrontación de Natán fue solo la última pieza de ese trabajo. Tú no confiesas tu pecado ni bien alguien te confronta, a no ser que ya hayas sido confrontado en muchas ocasiones por el Espíritu Santo, que viene día a día diciéndote que estás en pecado. Quizás no puedes dormir, quizás sientes la culpa y no sabes qué hacer, ¿no? Hasta que viene una persona y te dice, tú eres ese hombre. Y esa fue la pieza que faltaba para que David confesara su pecado. Y en todo esto David se mostró antes que nada como un hombre conforme al corazón de Dios. No un hombre perfecto, porque no era perfecto y ninguno de nosotros aquí somos perfectos. Pero él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y otros hombres en su misma posición podrían haber defendido sus acciones. Podrían incluso haber matado al profeta, como lo dije. Pero así no fue con David, porque él conocía a Dios
y conocía el error de su acción y por eso confesó su pecado. David dijo, pequé. Aquí él habló de sí mismo. Fíjense que no dijo nosotros, porque hubiera sido muy fácil tirarle la pelota a Betsabé. No, porque Betsabé se estaba bañando y yo de casualidad y fui a la azotea y la vi y estaba desnuda y pues mi debilidad son las mujeres, así que mandé a llamarla y pues me acosté con ella, pero ella no dijo no, ella aceptó. No, él no puso ningún pretexto, él no dijo nosotros, él dijo yo pequé. Aunque sí era cierto que él no era el único pecador. Para bailar tango se necesitan dos, hemos dicho. Sin embargo, David sabía que tenía que lidiar con su propio pecado. Y esa es la realidad, iglesia. Cada uno de nosotros tenemos que lidiar con nuestro propio pecado. Tú no puedes lidiar por el pecado de tu esposo, por el pecado de tu esposa, por el pecado del amigo o el compañero de trabajo. Tú tienes que lidiar primero con tu propio pecado. No podemos mirar la paja en el ojo ajeno sin antes mirar la viga en nuestro propio ojo. Entonces, tenemos que lidiar primero con nuestro propio pecado. Y David, al decir pequé, estaba reconociendo que él era pecador, independientemente de Betsabé, pero ese era otro problema. Él pecó y él reconoció, y por eso dije pequé, dijo, pequé. David reconoció que pecó, que no fue una equivocación, que no fue un error, que no fue una metida de pata, bueno, se me escapó, no. Porque fue más allá que eso. No fue una indiscreción o un problema, él pecó. Y reconoció también que pecó contra Jehová. Y esto expresó lo grande que fue su pecado. Su pecado contra Betsabé, su pecado contra Urías, contra Agitofel, el papá de Betsabé, contra sus esposas e hijos y contra la nación. Fueron grandes, no podemos negarlo, que fueron grandes, pero su pecado contra Jehová fue el más grande de todos. Y eso es lo que tenemos que recordar, iglesia, que cuando pecamos, realmente contra quien pecamos es contra Dios, contra Jehová, contra nuestro Señor. Y por eso el pecado va a ser siempre grande. No hay pecados pequeños, iglesia. Contra Dios, menos, ¿no? Los pecados grandes son aún más grandes. Alguien dice siempre, no, pero es un pecadito, una mentirita, un pecadito chiquito, pues ¿quién se va? No, pecado es pecado. Por más chiquito que tú creas que sea, al que estás ofendiendo es a Dios. Y eso, de por sí, lo hace grande. Y es una manera también de que nosotros pensemos antes de cometer un pecado que al que estamos ofendiendo es a Dios. Y entonces sí es grande. Pequé contra Jehová, dijo David, después de meditarlo. Y David expresó su arrepentimiento en el Salmo 51, del 1 al 4, cuando dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis delitos. Lávame a fondo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis delitos y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo que es malo delante de tus ojos. Así que eres justo cuando sentencias e irreprochable cuando juzgas. David reconoció que había pecado, David reconoció sus delitos, David reconoció que todo lo que había hecho, todo lo malo que había hecho, fue delante de Dios y era a Dios a quien había ofendido. Y Natán dijo a David, también Jehová perdona tu pecado. Aquí vemos que el perdón de Dios fue inmediato. Dios no demandó un periodo de prueba o algún tipo de penitencia. Dios vio el corazón arrepentido de David y lo perdonó. Dios vio que realmente él había pecado y que estaba arrepentido. Él no vio a la persona, él no escucha nuestra voz. Sí, Señor, perdóname. ¿Cuántas veces perdonamos y seguimos en lo mismo?
¿Cuántas veces las personas vienen y dicen, sí, he cometido esta falta, piden perdón, pero lo siguen haciendo? Dios vio, y no es lo que escucha Dios, sino es lo que Él ve, y Él ve el corazón de la persona y sabe realmente si esa persona está arrepentida o no. Y Él vio el corazón de David, vio el verdadero arrepentimiento de David y lo perdonó. Y el libro de Proverbios 21:2 nos dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. O sea, a Jehová no se le escapa nada. Tú puedes decirte que estás arrepentido y decirle al mundo que estás arrepentido, pero Él sabe realmente si lo estás o no. No morirás. Significaba que a David se le perdonaría la pena por adulterio ordenada bajo la ley de Moisés. La ley de Moisés decía, cualquier persona que cometa adulterio era la pena de muerte, tendría la pena de muerte. Y David no era la excepción. David podía haber sido muerto por ese pecado de adulterio. Sin embargo, Dios le dice, no morirás. No morirás. Significaba que a David se le perdonaría esa pena por adulterio. Y con este asunto, le dice más adelante, con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, David. Todo esto que has hecho que las personas, los enemigos de Dios, hablen mal de Dios, ¿no? Y digan, pero ¿cómo pues ahí está David, que supuestamente es un hijo tuyo? David, el gran David, y mira lo que ha hecho, ¿no? En la NBI, en la Nueva Versión Internacional, dice, pues con tus acciones has ofendido al Señor. David hizo esto al hacer exactamente lo que los enemigos de Jehová hubieran hecho en la misma situación. Lo que el mundo hace en esta misma situación. Así que lo que David hizo era normal entre los reyes y los gobernantes del mundo. Pero iglesia, no debería y no debe ser normal entre el pueblo de Dios. En el mundo, por ejemplo, es normal no casarse, convivir es lo más normal. En el mundo es normal ser homosexual, ahora es normal, es más, si no eres bisexual, eres anormal. En las escuelas molestan a los niños de esa manera. Si eres bi, está bien, pero si eres hetero está mal, ¿no? Y entonces lo normal se ha hecho anormal y lo anormal se ha hecho normal. ¿Es normal cometer adulterio en el mundo? Es normal. ¿Es normal que un hombre tenga otras mujeres? Es normal, es el macho men, como dicen. Lo normal ahora es anormal y lo anormal ahora es normal. Pero entre los cristianos, entre el pueblo de Dios, eso no debe ser normal. Y nosotros tenemos que dar buen testimonio de ello. Porque si no, estamos ofendiendo a Dios. Y estamos haciendo que el mundo blasfeme de Dios. ¿Cómo pues? No es que vas a esa iglesia, ¿cómo pues? No es que lees la palabra de Dios y sin embargo, estás haciendo todo lo contrario. Y eso ofende a Dios. Hay una diferencia muy grande entre el juicio para el pecado y el juicio por el pecado. Dios le perdonó a David su pecado, ya, estás perdonado, pero no lo protegería de cada consecuencia de su pecado y por eso le dijo, al final, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. David tendría que enfrentar las consecuencias de su pecado. De la misma manera que cada uno de nosotros, si practicamos algún pecado, tarde o temprano tenemos que enfrentar esas consecuencias. Y David tenía que enfrentar las consecuencias de su pecado, empezando con la muerte del hijo recién nacido de Betsabé, que sería el primero de los 4 que tenía que pagar por la muerte de Urías. El primero de los 4 que él tenía que restituir por haber matado a Urías. Y eso muestra que Dios no solo quería sanar a David de la culpa de su pecado, también quería sanar a David de la presencia de su pecado. Así que después de esto, nunca hemos vuelto a leer que David haya cometido adulterio. Otra vez. Porque Dios usó estos correctivos, ¿no? Dios corrigió a David de tal manera
que David no iba a volver a cometer adulterio. Y así lo alejó de tales impurezas. O sea, lo que Dios usó para corregir a David fue tan fuerte, 4 hijos muertos, violaron, su propio hijo violó a todas sus concubinas, fue tan fuerte que después de esto no le quedó a David más ganas de cometer adulterio. Y muchas veces eso tiene que pasar también con nosotros, iglesia. Dios tiene que darnos un correctivo tan fuerte para que definitivamente digamos no a la práctica del pecado. Porque muchas veces decimos no, pero al mes o a los 2 meses otra vez empezamos con lo mismo. Y tiene que venir algo muy fuerte para que nosotros realmente digamos no a la práctica del pecado. Y esa es nuestra oración, que cada vez dejemos de practicar cualquier pecado que fuere, si es que lo estuviéramos haciendo, obviamente, ¿no? Porque eso nos aleja de nuestra relación personal con Dios. Y lo que queremos es estar cada vez más cerca de Dios. Y la única manera que podemos estar cerca de Dios es si estamos santos y libres de la práctica del pecado. Y con eso terminamos. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por lo que tú nos enseñas, Señor. Y te pedimos que tu palabra resuene en nuestra mente día a día, Señor. Que nos ayude a no ser practicantes del pecado, Señor. Que no seamos solamente oidores de tu palabra, sino que seamos practicantes de tu palabra, Señor. No del pecado, sino de tu palabra, Señor. Que día a día, Señor, podamos tener ese dominio propio para decir no a las acechanzas del enemigo, no a las tentaciones, y sí a obedecer tu palabra, Señor. Porque sabemos que cuando somos obedientes a tu palabra, hay bendición, Señor. Y tú tienes un cúmulo de bendiciones en el cielo, esperando abrir las compuertas para derramarlas sobre cada uno de nosotros, Señor. Así que oramos agradecidos por ello, Señor, y te pedimos, Señor, que sigas bendiciéndonos, sigas proveyendo para nosotros, Señor, y sigas hablándonos a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, acompáñenos para la última alabanza con las palmas. Oramos al Dios que fue, oramos al Dios que es, oramos al Dios que nunca cambiará. Y abierto las puertas hoy y el mar él abrió en dos. Mi Dios es siempre vencerá. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa de mi Señor. No puedo callarlo, claro su poder. Hay gozo en la casa de Dios, está presente aquí. No puedo callarlo, claro su poder. Cantamos al Dios que sana, cantamos al Dios que sana, cantamos al que caminos abrirá. Porque se entregó en la cruz, de la tumba él salió, mi Dios cada piedra moverá. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa de mi Señor. No puedo callarlo, declaro tu poder. Hay gozo en la casa de Dios, Él está presente aquí. No puedo callarlo, declaro tu poder. Estaba perdido, mas en tu reino estoy. Era un esclavo, ahora libre soy. Fui perdonado, tu hijo, tu gracia en mí. De la casa del Señor hoy canto.
derramado tu Hijo, tu gracia en mí. En la casa del Señor hoy canté. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa de mi Señor. No puedo callarlo, declaro tu poder. Hay gozo en la casa de Dios, está presente aquí. No puedo callarlo, declaro tu poder.